nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Quiero afrontar en esta meditación de esta tarde una cuestión que me preocupa extraordinariamente. Hasta tal punto me preocupa que creo que está en juego, posiblemente como nunca en 2000 años, el futuro de la Iglesia. Veo en el horizonte la posibilidad real de un cisma de graves consecuencias. Naturalmente, mi opinión no tendría mayor valor si no estuviera unida a la opinión de personas mucho más entendidas y relevantes que yo. La utilización que se está haciendo del concepto de misericordia es una utilización absolutamente demagógica y por tanto falsa y dañina. En este momento, por deseo explícito del Papa Francisco, se está debatiendo, el Papa quiere que se debata. Y por lo tanto me uno al debate, ya lo he hecho en otras ocasiones, me uno al debate junto con otros que están también aportando sus reflexiones en un sentido o en otro. Y desde una perspectiva o desde otra. En este momento, el debate gira sobre todo, no únicamente, pero sobre todo, digamos, en conceptos teológicos, canónicos, patrísticos, dogmáticos. Y yo quisiera afrontar el debate desde otra perspectiva, la perspectiva espiritual. Es decir, el concepto de misericordia mal entendido, separado del concepto de verdad, y por lo tanto del concepto de amor, puede ser dañino, tremendamente dañino, para incluso la persona a la cual supuestamente se le quiere beneficiar. Y desde luego para el conjunto, para el cuerpo de la Iglesia, que va abocada a un cisma. Confío, estamos rezando muchísimos para que esto no suceda, ¿no? Pero ya se habla abiertamente del cisma como una posibilidad real. Y creo que hay momentos en la vida en los cuales hay que tener el valor de hablar, y de hablar francamente, honestamente, porque decimos en español que el que avisa no es traidor. Y para que no ocurran determinadas cosas, que hay muchas, pero muchas posibilidades de que ocurran, es la hora, yo creo, decisiva de hablar. Lo están haciendo otros, repito, desde otros ángulos, más el tema del ángulo teológico, patrístico, dogmático, canónico, de derecho canónico, y yo quisiera afrontarlo esta tarde desde la perspectiva espiritual. El título que doy a esta conferencia es Amor, Verdad y Misericordia. Y parto de un enunciado básico, fundamental en nuestra fe: Dios es amor. San Juan, que tocó el cuerpo vivo de Cristo y el cuerpo resucitado de Cristo, lo dice ya en el prólogo de su Evangelio: Dios es amor. Es la plenitud de la revelación. Es lo más importante de nuestra fe. Dios existe, era algo sabido, era algo asumido. Dios existe y te ama con un amor que llega al extremo de dar la vida por ti, de derramar su sangre por ti. Esto es Cristo. Dios existe, Dios te ama, mira cuánto te ama. Mira al Hijo de Dios crucificado
y date cuenta de cuánto te ama. Dios existe y Dios es amor. Es el inicio de nuestra fe, es lo más importante de nuestra fe. Digo, es el inicio en el sentido de que nuestra fe se basa en eso, pero a la vez es el final de un camino. Y quizá por aquí es por donde pueden empezar a producirse las grietas del edificio de nuestra fe. El Nuevo Testamento no es el único testamento, y la revelación de Cristo en el Nuevo Testamento es una revelación que completa otra revelación. Olvidarlo es quitarle al edificio los cimientos y provocar, por lo tanto, su ruina. Pacientemente, Dios nuestro Señor empezó a preparar la salvación del hombre desde el instante mismo del pecado original. Pacientemente, hasta que, como dice el Evangelio, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios al mundo a su Hijo único, nacido de una mujer, cuando llegó la hora. Pero antes de esa hora, cumbre en la historia de la humanidad, la del nacimiento del Hijo de Dios, antes de esa hora hubo otras horas. Empieza una revelación directa con Abraham, continúa con todo el pueblo de Israel, paso a paso, lentamente, purificando uno lo que había de adherencias humanas del anterior. Poco a poco, por ejemplo, se va purificando conceptos como el de la poligamia o como el concepto de venganza, poco a poco hasta que Cristo es la plenitud. Pero, repito, esa plenitud que es Cristo no se puede entender sin gravísimas consecuencias, sin haber asumido también como palabra de Dios revelada otros conceptos que han sido previamente dichos por el Señor. Cuando nosotros hacemos en los franciscanos de María nuestras catequesis, no es casual, sino deliberado, que he puesto primero esas enseñanzas, un resumen de ellas, que aparecen en el Antiguo Testamento. Dios es amor, sí, pero primero no nos ha enseñado qué es amor. Primero nos ha enseñado que es el Todopoderoso. Primero nos ha enseñado que es el Señor. Y primero nos ha enseñado que es juez. Un juez amoroso. Un juez padre. Un juez misericordioso. Pero un juez. Despreciar el concepto de Dios como juez. Tratar al juez como si fuera un criminal, a eso hemos llegado. Es verdad que hay motivos para tener dudas sobre la honestidad de muchos de los jueces humanos. Primero, no de todos. Segundo, el juicio de Dios no es un juicio ni arbitrario ni malévolo. Dios no es una lotería, tú te salvas y tú te condenas porque a mí me da la gana. Dios no te juzga para hacer un daño a la persona juzgada, pero es juez. Olvidar esto, insisto, es olvidar y despreciar la revelación del Antiguo Testamento y es provocar el derrumbe de la casa entera. Cuando nosotros olvidamos que Dios es juez, cuando olvidamos que Dios es Señor, inevitablemente empezamos a considerar que Dios es siervo. O Dios es Dios, o Dios es tu criado. Y Dios no es tu criado, ¿eh? Dios no es nuestro criado. Dios no es nuestro esclavo. Dios no es aquel al cual yo acudo a darle órdenes, sino es aquel al cual yo acudo con respeto y con humildad a solicitar su ayuda. Este es el punto de partida, la base de lo que quiero decir esta tarde, porque
en este problema que estamos viendo, que estamos padeciendo, al cual llegaré al final de la conferencia, estoy antes preparando las premisas, creo que si se está haciendo, como he dicho, una interpretación demagógica, perniciosa, dañina, malvada, aunque sea con buena intención, del concepto de misericordia, es porque esto se ha olvidado. La revelación, además de decirnos que Dios es amor, y antes habernos dicho, entre otras cosas, que Dios es juez, nos dice que Dios, lo dice Cristo, que Dios es el camino, la verdad y la vida. Es una frase que viene recogida en el Evangelio de San Juan. Es mucho más que una frase, es una definición de Dios, dada por el propio Dios y aplicada a sí mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. La frase que escucha Moisés cuando la zarza arde sin consumirse en el desierto. Yo soy el que soy, yo soy. Yo soy el que sostiene la existencia, yo soy. El camino. ¿Qué significa el camino? Significa la moral, la ética. Hay un camino que recorrer. Los 10 mandamientos no son despreciables ni despreciados por Jesucristo. No se puede decir, puedo recorrer un camino o mi camino al margen de esos 10 mandamientos. Puedo matar y estar en paz con Dios. Puedo robar y pensar que Dios está tan contento. No. Jesús habla de que Él es el camino y asume los 10 mandamientos como algo que no se puede suprimir. Nadie puede hacerlo. Así lo va a reconocer clarísimamente el Catecismo de la Iglesia Católica. Además, cuando Él se presenta como el camino, y lo va a dejar claro en la última cena, está diciéndonos que no solo los 10 mandamientos, que son mandamientos de mínimos, tienen que ser respetados, sino que también tenemos que imitarle a Él, la imitación de Cristo. Amaos como yo os he amado. Este es mi mandamiento, es una orden, un mandamiento. Amaos unos a otros como yo. Por lo tanto, despreciar la moral, como se está despreciando en este momento, y decir, como tantos dicen, que el cristianismo no es un moralismo, y con eso quieren decir que se puede ser cristiano al margen de un comportamiento ético, es reducir el cristianismo al sentimentalismo. Yo tengo una relación con Dios sentimental, más o menos efusiva, incluso habría que decir no sentimental, sino sentimentalista o sensibloide, según la cual yo hago lo que me da la gana en mi vida y pretendo que Dios esté contento conmigo. Jesús es el camino y hace referencia indudablemente, cuando dice esta palabra, al cumplimiento de unas normas morales. Las del Antiguo Testamento, que son los 10 mandamientos, que siguen siendo válidos, y la imitación de Cristo, que es una imitación en el amor y para el amor. Además dice que es la verdad. La verdad. No dice yo soy un camino, una verdad. No dice eso, dice que es la verdad. La verdad, por lo tanto, existe. No existe tu verdad, mi verdad, nuestra verdad, la verdad de la mayoría. Existe la verdad. Y es posible conocerla con la luz de la razón, al menos acceder a elementos esenciales de ella, y viene completada con la luz de la revelación. La verdad existe y es el propio Dios. La verdad. Por lo tanto, decir que la misericordia tiene que aplicarse al margen de la verdad o en contra de la verdad, eso sí que es ir directamente contra
las enseñanzas del propio Cristo. Él es la verdad. Lo mismo que decir que la verdad no existe, o es inalcanzable, o es relativa, y que no existe ninguna verdad absoluta, o ninguna verdad objetiva, no solo es negar 2000 años de pensamiento cristiano, basado en esto que estoy diciendo, en una definición de Dios dada por el propio Dios, sino que es negar miles de años anteriores del propio pensamiento. O sea, es retroceder culturalmente a una época anterior a Sócrates. Hay que tener o mucho valor o mucha ignorancia para atreverse a decir esto. Solamente se puede decir ante esto: qué atrevida es la ignorancia. La verdad existe. Es posible conocerla con la luz de la razón y adquirimos esa verdad con la luz de la revelación. Quitar la verdad del discurso del amor es ir directamente a una falsificación demagógica de ese discurso que termina por hacer daño a la persona en cuestión. Porque Jesús añade: soy el camino, moral, soy la verdad, dogma, y soy la vida. O sea, soy la felicidad. La vida, la felicidad. Con las dos dimensiones que tiene la felicidad, aquí y en el más allá. La vida aquí, la felicidad, y la vida allí, la vida eterna. El Señor no dice por casualidad, no dice por casualidad esta definición en este orden, sino que es el orden en que tiene que practicarse. Soy el camino, la verdad y la vida. No puedo llegar a la vida si no es a través de la verdad y recorriendo un camino. Esto lo entendió la Iglesia siempre. Y me atrevo a decir que esto lo entendió cualquier persona con sentido común siempre. La tesis nuestra como católicos desde el inicio es: Dios es amor. Dios te ama infinitamente. Pero este amor de Dios tiene que ser respondido con un amor a Dios. Y solamente cuando hay amor al Dios que te ama, vas a poder ser feliz. Porque la felicidad consiste en ser lo más posible parecido a Dios, dado que has sido hecho a imagen y semejanza suya. Solamente cuando amas, cuando das, cuando devuelves, porque Dios ha tenido la iniciativa, solamente cuando das, cuando amas, cuando devuelves, te pareces a Dios. Dios pone en marcha en ti un mecanismo amándote. Pero si no consigue que tú le ames, su amor se frustra en ti, no por culpa de él, sino por culpa tuya. Por tanto, para que tú seas feliz aquí y disfrutes de la unión con él en la vida eterna, tienes que amar. Si no amas, aunque él te ame, tú no vas a ser feliz. Si tú no eres capaz de dar amor después de haber recibido amor, no te sirve el haber recibido tanto amor. Ese amor recibido se pudre en ti, se frustra en ti. Si Dios te ama es porque quiere que tú le ames. Y quiere que tú le ames no para él ser amado, sino para que tú seas feliz. Si Dios quiere que tú le ames es porque quiere tu felicidad. Solamente cuando tú amas vas a ser feliz. Porque solamente cuando tú amas vas a parecerte al Dios a cuya imagen y semejanza fuiste hecho. Por eso Él te ama para que tú ames. Si tú en cambio dices: Dios me ama, qué bien, y me aprovecho de ese amor y no hago nada, el amor de Dios se frustra en ti y no encuentras la felicidad que Dios quiere que tú tengas aquí en la tierra y después la vida eterna en el cielo. Esta es la segunda premisa en torno a la definición de Dios dada por el propio Dios.
una definición que incluye la moral, que incluye la verdad, es decir, que incluye ética, dogma y que incluye la consecuencia que es la felicidad soñada. Un aspecto ciertamente de este amor de Dios es la misericordia. ¿Qué significa la misericordia? Aparte de que seguramente habrá otras acepciones a la palabra, todos entendemos por misericordia un sinónimo de compasión. Una persona misericordiosa es una persona compasiva. Y cuando decimos que Dios es misericordia, también es el propio Cristo el que lo dice. Y ya está recogido este concepto en el Antiguo Testamento. Basta con leer algunos de los profetas, singularmente Ezequiel o Zacarías o el propio profeta Isaías. Cuando uno recoge ese concepto de misericordia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se da cuenta de que la misericordia de Dios, siendo infinita, está limitada no por la parte divina, sino por la parte humana. Es decir, Dios es misericordia, efectivamente. Pero la misericordia de Dios, que no depende de ti nunca, es, primero, un don y no un derecho. Y segundo, algo que tú recibes cuando cumple determinadas condiciones. Dicho de otra forma, Dios tiene misericordia de ti siempre, al margen de lo que tú hagas. Tú no condicionas la misericordia de Dios. Tu arrepentimiento no condiciona la misericordia de Dios. Dios ya te ha perdonado. En el momento en que tú cometes el pecado, Dios ya te ha perdonado. Dios no está pendiente para perdonarte a que tú le pidas perdón. Dios ya te ha perdonado. Pero para que el perdón de Dios llegue a ti, tú tienes que pedir perdón. Dios ya te ha perdonado, sí, porque si no tú estarías condicionando a Dios. Dios no puede ser condicionado por ti. Dios ya te ha perdonado. Dios no puede guardar en su sagrado corazón rencor. Dios no puede guardar en su sagrado corazón odio. Dios ya te ha perdonado. Pero para que el perdón de Dios, que ya salió de él inmediatamente después de que tú le ofendiste, para que ese perdón de Dios llegue a ti, tú tienes que pedir perdón. Tú no condicionas el perdón de Dios, tú condicionas la recepción del perdón de Dios. Y además, ese perdón de Dios, esa misericordia divina, es una misericordia que solo puede ser entendida como regalo y no como derecho. Y este es otro de los puntos en los cuales se está demagógicamente haciendo confusión. Tengo derecho a. ¿Tengo derecho a? ¿A qué? ¿Tienes derecho a qué? ¿A comulgar? Comulgar es un don. ¿Tengo derecho a ser sacerdote? Ser sacerdote es un don. El planteamiento del hombre hacia Dios no puede ser un planteamiento de derechos, sino que tiene que ser, únicamente debe de ser, un planteamiento de gratitud. Yo no tengo derecho. ¿Tengo yo derecho a que Dios me perdone? ¿Tengo yo derecho a que Dios haya nacido por mí? ¿Haya derramado su sangre por mí? Yo no tengo derecho a eso. Viviendo en un contexto como en el que vivimos, en el cual los derechos se han hipertrofiado y los deberes se han anulado, todo es derecho, es decir, cualquier deseo es visto como un derecho, y esto es falso. Hay derechos, por supuesto, pero no cualquier deseo es un derecho. Más aún, habiendo hipertrofiado los derechos y habiendo desaparecido las obligaciones, se ha producido un desequilibrio a todos los niveles, tanto laborales como familiares o como sociales, que está llevando a la sociedad
a la autodestrucción. Y está, por supuesto, destruyendo en primer lugar la relación con Dios. ¿Por qué? Porque suprimiendo de nuestra relación con Dios el concepto de derecho, anulamos la posibilidad, el concepto de deber, quiero decir, inflando el concepto de derecho, anulamos la posibilidad del agradecimiento. Y por lo tanto anulamos la posibilidad de amar al amor. Y es de esa manera que nosotros no imitamos al Dios que nos ama, es decir, no amamos. Y al no amar no encontramos la felicidad. Al no amar no encontramos la plenitud que estamos buscando. Por eso, vuelvo al inicio. Si yo me planteo mi relación con Dios desde la perspectiva de que tengo derecho a y de que no le debo nada a Él, no voy a responder con amor a su amor. Y al no responder con amor a su amor, no voy a amar. Y al no amar, no voy a ser feliz. Y por supuesto, me cierro a mí mismo las puertas del cielo. La misericordia divina está siempre a 1 milímetro de mi piel. Siempre. Pero para poder entrar, para poder cruzar ese milímetro, yo tengo que decir, perdóname, tengo que abrir la puerta con el arrepentimiento, perdóname, y tengo que abrir la puerta con el propósito de enmienda. Perdóname, voy a intentar no hacerlo más. Entonces, esa misericordia divina que ya salió inmediatamente del corazón de Dios, llega a mí, y yo la experimento como algo maravilloso, que no merezco, como un regalo al que no tengo derecho, y doy como respuesta a esa divina misericordia mi agradecimiento, que tiene que ser un agradecimiento de obras y no solo de sentimiento, y que tiene que ser un agradecimiento según la voluntad de la persona a la que agradezco. Es decir, tiene que ser un agradecimiento que tenga en cuenta el camino, la verdad, para poder después encontrarme a mí mismo disfrutando de la vida. Por lo tanto, un concepto de misericordia que no tenga en cuenta que es un derecho y que no tenga en cuenta que no es un derecho, sino que es un don, y que no tenga en cuenta que hay que cumplir unas condiciones para recibirla, el arrepentimiento y el propósito de enmienda, es un concepto falso de misericordia. Un concepto de misericordia que no tenga en cuenta que hay que devolver amor al amor como una obligación que implica el cumplimiento de los deberes morales y que supone la aceptación de la verdad revelada, es un concepto de misericordia falso que no genera en la persona que supuestamente la recibe la felicidad que es la que teóricamente se dice que se va a recibir con esa misericordia. Ligado a esto hay que decir que la misericordia, que se entiende como sinónimo de compasión y que se expresa de una forma extraordinaria en el perdón, también se expresa en la verdad. El primer acto de misericordia que tiene Dios para con nosotros es decirnos la verdad. Hemos llegado a un punto en el cual consideramos misericordia la mentira, el engaño, y pensamos que somos misericordiosos con la gente cuando les engañamos y les mentimos, aunque sea con una buena intención. Y esto no es el proceder de Cristo. La misericordia empieza por decirnos la verdad. Tú estás enfermo. Para añadir, tienes curación. Pero si no nos dicen la verdad, si no nos dicen el diagnóstico, no nos pueden dar la terapia. O si nos la dan,
no la vamos a aceptar nunca. La vamos a considerar una injerencia, un entrometimiento en nuestra vida que nos molesta y que nos humilla. Yo estoy enfermo. Yo tengo un problema. Yo soy un pecador. Y lo soy y lo sé. Es decir, no solo lo soy, sino que lo sé. Y si lo sé es porque alguien ha tenido la misericordia de decirme la verdad. Repito, hemos llegado a un punto en el cual no solamente consideramos un derecho a la misericordia y no un don, con las consecuencias negativas para la persona que tiene esto, sino que además consideramos la verdad como un fastidio que nos estropea la vida. Alguien te dice la verdad y reaccionamos agresivamente contra él, al margen de si te la ha dicho de buenos modos o de malos modos. Vas al médico, te hace un diagnóstico acertado, pero muy incómodo, y tú no le pegas 2 tiros al médico. Te quedas mal, te ha diagnosticado un cáncer, te quedas mal, no te ha dado precisamente la alegría de tu vida, pero no le pegas 2 tiros al médico. Sobre todo si a continuación el médico te dice, esto tiene curación, hay solución. Tengo que darte una mala noticia y una buena noticia. Estás enfermo, pero tienes arreglo. Esto es lo que dice Jesús. Nosotros decimos, no, usted no me puede dar esa mala noticia. Usted solo puede decirme, estoy sano y estoy sano. Perdona, pero si te digo que estás sano y estás enfermo, nunca te curarás. El mal irá creciendo y por lo tanto nunca podrás alcanzar la salud, la felicidad, ni aquí ni en el más allá. Desgajar, separar, como se está haciendo demagógicamente el concepto de verdad del concepto de misericordia, es hacer un inmenso daño a la persona a la cual supuestamente, teóricamente, se la quiere hacer el bien. Quisiera una última cosa antes de entrar en la cuestión de la comunión de los divorciados vueltos a casar, que es la que está generando el debate. La relación entre misericordia y comunión eucarística. Porque todo se está planteando desde esta perspectiva. Repito, separando misericordia de ética y de dogma, separando misericordia del concepto de don, considerándola como derecho, separando la misericordia, sobre todo, de la verdad. Y por lo tanto, diciendo que la comunión eucarística es un derecho al cual se tiene que poder acceder, porque es un derecho, sin cumplir ningún tipo de condición. Esta es la cuestión. ¿Qué significa esto? Significa, en primer lugar, ignorar las propias palabras del Nuevo Testamento. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 27, dice el apóstol que está recogiendo una tradición. Dice él, os transmito lo que a mi vez recibí. Que el Señor, la noche que iba a ser entregado, tomó pan en sus santas y venerables manos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Es decir, ya en ese momento existe una tradición, y estamos hablando de los primeros pasos del cristianismo. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27. El que come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor indignamente, ofende ese cuerpo y esa sangre. Versículo 27. Ofende a Cristo. Versículo 29 del mismo capítulo. El que come, insiste el apóstol, 2 versículos después, fijaros si le preocupaba, en aquel contexto pagano, en el cual los primeros cristianos eran muy susceptibles de
cometer todo tipo de fechorías, que eran las normales en aquella época, pero después acercarse el día del Señor a la mesa a participar del banquete eucarístico. Versículo 29. El que come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Esto es palabra de Dios. Esto es reflexión de San Pablo. ¿Cómo se puede, por lo tanto, pretender separar la comunión eucarística del estado de gracia? Nunca, en 2000 años de historia de la Iglesia, se ha hecho esto. Nunca. Nunca, en 2000 años de historia de la Iglesia, se ha pretendido que se pueda comulgar en pecado mortal. Nunca. Santo Tomás de Aquino va a establecer una serie de condiciones, pero siempre partiendo de esta palabra de Dios revelada. El que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, come y bebe su propia condenación. Son palabras sagradas. Es decir, partir de que la comunión eucarística se puede efectuar sin estar en gracia de Dios es ignorar la palabra de Dios y es ignorar la tradición de 2000 años ininterrumpidos de enseñanza de la Iglesia basada en esa palabra de Dios, explícitamente enunciada por el apóstol San Pablo. Y no solamente la Iglesia consideró esto como un condicionante para la comunión, sino que también lo consideró como un condicionante desde el punto de vista de la aceptación de las enseñanzas de la Iglesia. Por eso, para que una persona pueda comulgar, tiene que estar en gracia y tiene que comulgar también en las enseñanzas de la Iglesia. Por eso, precisamente, la Iglesia no puede aceptar a la Sagrada Comunión a las personas que no aceptan íntegramente el dogma. Es decir, el concepto de camino, de moral, y el concepto de verdad, dogma, están ligados de forma indisoluble, de tal manera que nadie, absolutamente nadie, y quiero dejar claro que nadie, absolutamente nadie, puede separarlos al concepto de comunión. Tú solo puedes comulgar el cuerpo y la sangre del Señor si estás éticamente preparado, soy el camino. Y si estás dogmáticamente preparado, soy la verdad. Si aceptas las enseñanzas de la Iglesia y si estás en gracia de Dios. Esta ha sido la tradición de 2000 años. Por eso la Iglesia no puede aceptar a la comunión, por ejemplo, a los protestantes, que a lo mejor no lo sé, porque Dios sabe cómo está su estado de alma. Dios sabe, yo no puedo entrar a decir cómo está, si están en gracia o no están en gracia, por lo menos yo no me atrevo. Pero no están en comunión de dogma. Por lo tanto, una persona, para poder comulgar, que, insisto, no es un derecho, sino que es un don. Para poder comulgar, una persona tiene que estar en comunión con el camino, es decir, con la ética, y tiene que estar en comunión con la verdad, es decir, con la revelación. Tiene que estar en gracia y tiene que estar esa persona aceptando las enseñanzas de la Iglesia. Solamente así se dan las condiciones para que tú puedas recibir el don. Del mismo modo que el perdón, que es un don, requiere unas condiciones en la persona perdonada: el arrepentimiento y el propósito de enmienda. Además de lo que sabemos, decir el pecado al confesor, cumplir la penitencia, pero esencialmente estas dos: el arrepentimiento y el propósito de enmienda. Apliquemos esto a los casos concretos. Se está hablando de que los divorciados vueltos a casar sin haber obtenido la nulidad matrimonial pueden comulgar. Es cierto que la Iglesia establece en estos casos unas exenciones, es decir, unos permisos. Por ejemplo, cuando ese divorciado vuelto a casar no tiene relaciones sexuales con su cónyuge civilmente, o con su compañero o con su compañera.
es verdad, porque lo que el pecado en sí mismo sería el adulterio, es decir, el tener relaciones sexuales. Y la Iglesia, porque es misericordiosa, permite el acceso a la comunión de los divorciados vueltos a casar sin haber obtenido la nulidad cuando llevan una vida de castidad, haciendo, repito, un gesto de misericordia. Ese no es el problema. El problema es cuando se pretende comulgar en cualquier otro caso, es decir, sin llevar esa vida de castidad. Pero están planteándose un problema que, en primer lugar, no es el problema de la familia, y está planteándose en el contexto del sínodo de la familia, hasta tal punto que el cardenal Casper, que es al cual el Papa Francisco encargó la relación previa al estudio de este sínodo, el cardenal Casper ha llegado a decir que si esto no se admite, más valdría no llevar a cabo el sínodo. Si no se permite la comunión de los divorciados vueltos a casar, son palabras de él, más valdría no llevar a cabo el sínodo porque sería una gran decepción. Reducir el problema de la familia hoy, cuando en tantos países ya la mayoría de los jóvenes no se casan de ningún modo, sino que simplemente viven juntos, reducir el problema de la familia hoy a esto es empequeñecer el problema. Esto afecta a un porcentaje, y el propio Casper lo reconoce, diminuto de personas. El problema de la familia es, por desgracia, muchísimo más grave. Que el sínodo se reduzca a esto es fijarse en un punto concreto que tiene efectivamente su importancia, pero no es más que un pequeño punto comparado con los grandes problemas que tiene la familia hoy. Además, afrontar esta cuestión de forma aislada es ir a una trampa ignominiosa que tiene que saber, porque no se puede pensar que lo ignora, aquel que la promueve. Es decir, abierta la puerta a la comunión eucarística al margen de los dos puntos que he dicho antes, estar en gracia de Dios y aceptar el dogma, es decir, al margen de el camino y la verdad, pretender llegar a la vida, que es la unión con Dios, sin pasar por el camino y por la verdad, aceptar esto en este caso concreto es abrir la puerta al resto de los casos. Ya son muchas las voces que se alzan desde un ángulo y del otro, unos para advertir y otros para aplaudir, diciendo, y si se permite a los divorciados vueltos a casar sin haber obtenido la nulidad matrimonial, la frase tiene que ser bastante larga, la verdad. Si se les permite comulgar, ¿por qué no se permite comulgar, por ejemplo, a los homosexuales que viven en pareja? ¿Y por qué no se permite comulgar, por ejemplo, a los violadores sin haberse confesado antes? ¿Y por qué no se permite comulgar a los torturadores, a los que maltratan a sus esposas, a los narcotraficantes, a los que trafican con armas, a los corruptos? Es decir, abierta la puerta. Es cuestión, y lo sabemos muy bien, porque es lo que hemos visto en el caso del aborto, es cuestión de tiempo y de no mucho tiempo que esa puerta se abra de par en par. ¿Y por qué no? Es decir, es muy sensible el caso planteado por el propio cardenal Casper cuando pone un ejemplo, el caso de una mamá cuyo niño va a hacer la primera comunión. Es muy sensible. Pobrecita mamá, pobrecito niño, tiene que hacer la primera comunión el niño y su mamá no comulga con él. Pobrecita mamá, pobrecito niño. Pero, ¿por qué no podemos poner otros casos? Pobrecita mamá, pobrecito niño, si la mamá ha abortado, o si el papá es un violador, ¿no? Y bueno, pues que vaya y se confiese, que tenga arrepentimiento y propósito de enmienda. Sí, mientras que en este otro caso no se le da la posibilidad
No digo del arrepentimiento, sino del propósito de enmienda, porque continúa manteniendo la relación. Es cierto, pero también es cierto que hay otros que no tienen ningún propósito de enmienda. No me refiero solo a violadores o a narcotraficantes, sino, por ejemplo, a los corruptos. Es decir, abierta la puerta, esa puerta ya queda abierta. Sin poner las condiciones para poder acceder a este don que es la Eucaristía, sin poner estas condiciones, sin aceptarlas y cumplirlas, se abre la puerta para que se pueda comulgar al margen, en cualquier caso, de si se está o no en estado de gracia y de si se acepta o no las enseñanzas reveladas por el Señor y mantenidas fielmente por la Iglesia durante 2000 años. Y ahora viene la cuestión. ¿Esto beneficia a la persona? Es decir, en cualquiera de los casos, pero por ejemplo, en el caso de la persona divorciada vuelta a casar, sin haber recibido la nulidad matrimonial, ¿sale beneficiada accediendo a la comunión en estas condiciones? Porque al fin debería de ser supuestamente el objetivo, ¿no? Aparentemente se podría contestar de forma inmediata diciendo sí, sale beneficiada porque recibe el cuerpo y la sangre del Señor. Y se alza inmediatamente la palabra del apóstol San Pablo. El que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, come y bebe su propia condenación. Se puede llegar a la felicidad, a la vida, sin haber pasado antes por el camino y por la verdad, sin haber cumplido unas normas éticas y sin haber aceptado unas verdades morales que condicionan, que establecen, delimitan, aclaran cuáles son esas normas éticas. Evidentemente no. Es el propio Cristo el que lo enseña así. Tú puedes decirle a una persona a la que amas, puedes decirle algo que es mentira y decírselo por compasión, y en ti hay una buena intención. Otra cosa distinta es que eso le esté haciendo el bien. Si tú tienes a un diabético al cual le encanta el dulce y a ti te da muchísima pena y le dices, come bombones, que no pasa nada, tú eres responsable de que después el diabético quizás se quede ciego o haya que cortarle una extremidad porque tiene un ataque grave de exceso de insulina, de exceso de azúcar en la sangre, mejor dicho. Es decir, creer que la misericordia beneficia a la persona sin tener en cuenta la verdad es hacer daño a esa persona, aunque la intención pueda ser buena. Y con ese mismo criterio, por supuesto, aplicándolo a otras cosas que se puede decir que no son comparables, pero que al final se van a comparar, con ese mismo criterio puedes darle a una persona un veneno para que muera, una inyección para que muera, porque la ves sufrir, y puede estar justificando la eutanasia, que algunos llaman muerte por compasión, y que puede ser incluso que el enfermo terminal, o simplemente porque está cansado de vivir, reclame y te pida. Y tú, por compasión, le matas. Es decir, la compasión, incluso reclamada por la persona, cuando está desgajada, separada de la verdad, hace daño a esa persona. Se presenta como misericordioso aquel que acoge la petición de esa persona concreta que desea comulgar y que no está en las condiciones. Y le dices, sí, comulga. ¿Quién eres tú
para decirlo? Cuando el propio Cristo establece las condiciones. ¿Quién eres tú? ¿Eres tú Cristo? ¿Eres más que Cristo? ¿Eres el dueño del mensaje? ¿Has destituido a Cristo como fundador del cristianismo para ponerte tú en su lugar, llevado ciertamente por la compasión? Pero has obrado en contra de la voluntad del propio Cristo. Haz tu iglesia, por favor, haz tu iglesia. Por otro lado, ya existen esas otras iglesias. Por eso yo creo que en este caso, y lo digo en un momento en el cual no solamente podemos hablar, sino debemos hablar. En este caso, una compasión malentendida, una compasión que no tiene en cuenta el concepto de verdad, es tremendamente perjudicial para la persona hacia la cual supuestamente se le tiene compasión. Ayúdale de otra manera. Que puedan ser más asequibles, no más injustos, pero sí más asequibles los casos de nulidad matrimonial. No digo más injustos, pero sí más asequibles. Esta semana el cardenal Casper hacía una larga entrevista a una revista, la Commonwealth, pues ha sido recogida por muchos medios de comunicación, yo la he leído ayer, en la cual, entre otras cosas, dice que el Papa le ha dicho que, según su opinión, el 50% de los matrimonios que se llevan a cabo por la Iglesia son nulos, porque las personas que los han contraído no tenían la madurez o la conciencia suficiente de saber lo que estaban haciendo. No lo sé de dónde saca el Santo Padre los datos para esta estadística, no lo sé. Suponiendo que eso sea verdad, oiga, si el 50% de los matrimonios son nulos, pues que se les dé la nulidad. Que la Iglesia ya tiene establecido el criterio y la forma, es decir, las condiciones y el método, que se les dé la nulidad, que es complejo o caro, que se haga más sencillo y más barato. Ese puede ser el camino. Si resulta que la inmensa mayoría de los matrimonios son nulos, pues que se les dé la nulidad. Ya está, así de sencillo. Que es costoso, que se haga barato. Que hay que inventar, que hay que ser innovadores para resolver el problema. Se inventa y se hacen las innovaciones que haya que hacer, pero nunca por un camino que va en contra de la palabra de Dios, de la doctrina de la Iglesia durante 2000 años, y que va a generar, repito, no solamente daño para la persona, a la cual se la miente, se la engaña, se le oculta la palabra de Dios. El que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente, come y bebe su propia condenación. Se le oculta esto a esa persona, no haciéndole bien, porque esa comunión no le va a hacer bien, sino que le va a hacer mal, sino que es que además se daña gravemente a la comunidad, que va claramente a la división, va claramente al cisma. Hay que advertirlo. Repito, el que avisa no es traidor. Y es hora de decirlo antes de que sea demasiado tarde, antes de que se cometan cosas que muchos podrán decir con razón: se está yendo en contra de la palabra de Dios, se está yendo en contra de 2000 años de doctrina de la Iglesia. Yo me veo en el deber de conciencia de hablar con esta claridad. Creo que somos muchos los que lo estamos haciendo. No sé si inútilmente, pero es el momento de decirlo. No se puede ir en contra de las enseñanzas de Cristo. Nadie, absolutamente nadie, puede en la Iglesia Católica decir: habéis oído que Jesús os dijo
pero yo os digo, porque solamente Jesús es el Hijo de Dios. Y nadie en la Iglesia Católica es Dios por encima de Dios. Por encima de Jesucristo en la Iglesia Católica no hay nadie. Si alguno pretende ser más Dios que Jesucristo, está automáticamente fuera de la Iglesia Católica. Vamos a hacer un momento de oración en silencio.